Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional comparecemos ante este cuerpo colegiado para promover iniciativa con proyecto de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. Derivado de la pandemia COVID-19 y por instrucciones de las autoridades, la sociedad ha tenido que llevar a cabo acciones de aislamiento, lo que se traduce en el confinamiento de las familias en un domicilio determinado, donde el consumo de energía eléctrica se ha incrementado por lo menos al doble. En su momento solicitamos la sensibilización de la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a los cobros exorbitantes y a la falta de ingresos de la población. Como respuesta, el Gobierno federal el 17 de abril publicó un acuerdo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde se establece que durante la pandemia a los usuarios domésticos con la tarifa de 1 al 1F no se les reclasificará a tarifa doméstica de alto consumo. No obstante, los ciudadanos no señalan incrementos estratosféricos e indignantes en los recibos de la luz, donde los supuestos consumos se disparan hasta un 6,000%, volviéndose impagables para la mayoría de las familias, especialmente las de bajos recursos. Aquí tengo un ejemplo de dos familias en donde tienen un consumo promedio bimestral de 250 pesos y les llegó un recibo de luz por 17,000 pesos. Esta segunda familia tiene un consumo bimestral de 100 pesos y les llega un recibo de luz por más de 3,000 pesos. Lo anterior deja a los ciudadanos en el desamparo total, dada la práctica por demás abusiva de la Comisión Federal de Electricidad de exigir al pago de la factura emitida bajo amenaza de suspender el servicio, obligando a los usuarios a que realicen el pago de la tarifa que aparece en el recibo correspondiente. Y si resulta que desafortunadamente ya cortaron la luz, para la reconexión se exige el pago del adeudo sin que se haya revisado o corregido el supuesto consumo respectivo. Por si lo anterior fuera poco, los ciudadanos reportan que en paralelo la CFE presiona a los usuarios mediante llamadas telefónicas o el envío masivo de requerimientos para el pago por vía postal, con la amenaza de interrumpir el servicio e interponer acciones legales penales contra quien no lo pague. La interrupción del servicio de la energía eléctrica constituye una violación a los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, empezando por el derecho a la vivienda digna y a la garantía de audiencia. Nuestro máximo tribunal ha determinado que en las controversias derivadas del contrato de suministro de energía eléctrica son de naturaleza comercial y deben decidirse vía ordinaria mercantil. Por lo tanto, la Profeco es competente para conocer tales casos y aplicar la Ley Federal de Protección del Consumidor en defensa de los usuarios. Sobre este punto, quisiera invocar lo establecido en el artículo 130, párrafo tercero, que a la letra dice: tratándose de bienes o servicios de prestación o suministro tales como la energía eléctrica, gas o telecomunicaciones, el solo inicio del procedimiento conciliatorio suspenderá cualquier facultad para que el proveedor pueda interrumpir o suspender unilateralmente el servicio de sus obligaciones en tanto concluya dicho procedimiento. Ante la urgente necesidad de apoyar a los ciudadanos de los cobros indebidos de la Comisión Federal de Electricidad en el marco de la pandemia y el obligado confinamiento al que la sociedad se ha visto sujeta, proponemos una alternativa que permita a los ciudadanos una revisión de las facturas cuando sean excesivas, impidiendo a la Comisión suspender el servicio hasta que se analice y resuelva si el cálculo del consumo y el cobro han sido correctos. Proponemos que esto se logre mediante el procedimiento denominado Concilia Express, que es una manera de resolver de forma ágil reclamaciones en materia de consumo a través del teléfono del consumidor sin la necesidad de acudir a ninguna oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor en el país
y con base de proveedores que se encuentran registrados en el servicio de Concilia Express. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional reiteramos nuestro compromiso con las familias tamaulipecas y buscaremos siempre defender su economía y proteger sus derechos, y por ello sometemos a la consideración de este alto cuerpo colegiado el siguiente punto de acuerdo. Artículo primero. Se formula un respetuoso exhorto al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para que se atienda en la modalidad de Concilia Express las quejas por cobros excesivos contra la Comisión Federal de Electricidad, de tal suerte que al interponer esta queja se entienda iniciado el procedimiento conciliatorio, actualizándose la imposibilidad de interrumpir el servicio hasta que se resuelva si la tarifa fue calculada correctamente. Artículo segundo. Se formula un respetuoso exhorto a la Comisión Federal de Electricidad para que respete irrestrictamente los derechos del usuario final del suministro básico contemplados en las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico publicado en el Diario Oficial el 18 de febrero del 2016. Solicitamos que cumpla a cabalidad con lo establecido en el acuerdo por el que se emiten los mecanismos de fijación de tarifas finales de la energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos y que se resuelva de manera pronta y expedita las inconformidades de los usuarios por cobros excesivos e indebidos. Artículo tercero. Se formula un respetuoso exhorto a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Comisión Federal de Electricidad para que, conforme al convenio de colaboración firmado en el 2016, resuelvan de manera pronta, justa y satisfactoria las quejas de los usuarios por cobros indebidos. En la aspiración de con dichas medidas se pueda apoyar a las familias mexicanas con los servicios básicos durante esta contingencia. Hoy hacemos nuevamente un llamado a la sensibilidad y conciencia del Gobierno federal.